Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Un marido entró en el despacho del amante de su mujer, ya estaba parado. La historia de hoy con una trama similar. Disfruta viéndola. Estar en prisión te da mucho tiempo para reflexionar sobre tu propia estupidez, sin embargo, no pensé en nada más que en el odio. Estaba concentrado en el odio que sentía por mi jefe, mi futura ex esposa Carol, y el odio que sentía por mí mismo por ser tan estúpido. Mi nombre es Michael Arnold, y cuando digo que fui estúpido, quiero decir estúpido con S mayúscula. Fui estúpido como un marido ignorante que no sabía que su esposa lo estaba engañando, y ella lo engañaba con la persona que más odiaba en mi vida, mi jefe, Jacob Sanders. También fui estúpido porque no sabía que el engaño la llevó a quedar embarazada de su hijo. Yo, un estúpido idiota, pensé que el niño era mío. Supongo que el embarazo de mi esposa fue lo que la impulsó a decirme, cariño, tenemos que hablar. Supongo que debería detenerme un momento y explicarlo todo. Por extraño que parezca, mis problemas actuales comenzaron en primer grado. Conocí por primera vez y eventualmente odié a Jacob Sanders cuando ambos ingresamos juntos al primer grado. Hemos sido enemigos desde entonces, se burló de mis pecas. Esta fue la primera de muchas peleas, este partido terminó en empate porque el profesor nos separó, yo tenía la nariz rota y él tenía un ojo morado. Durante nuestros primeros 8 años de escuela, Jacob y yo tuvimos un promedio de peleas unas 3 veces al año, siendo el tercer grado el peor, tuvimos 7 peleas. Sin embargo, en 8º grado, solo tuvimos una pelea, por una buena razón, le di una paliza. No quería tener nada que ver con Jacob y traté de mantenerme alejada de él, pero él no me dejaba en paz. Por alguna razón, estaba celoso de mí y constantemente intentaba superarme. Intentó sacar mejores notas que yo en cada una de nuestras clases, él tenía una mejor comprensión de las ciencias y la literatura, mientras que yo era mejor en matemáticas e historia. En otras materias éramos aproximadamente iguales. Jacob era bastante bueno en los deportes, pero yo era un poco mejor. Sin embargo, si yo hiciera algún deporte, Jacob haría lo mismo e intentaría vencerme. La pelea cesó, como mencioné, después del 8º grado cuando Jacob se dio cuenta de que no podía vencerme. Luego empezó a intentar avergonzarme o meterme en problemas. Casi consiguió que me expulsaran y arrestaran cuando estábamos en la escuela secundaria. Fue durante mi 2º año que alguien irrumpió en la escuela y pintó grafitis en los pasillos, las autoridades encontraron mi identificación de estudiante junto a una lata vacía en un contenedor de basura. Lo único que me salvó fue el hecho de que el día anterior noté que faltaba mi identificación en mi billetera y lo denuncié. Sabía que era Jacob porque una vez lo vi alejarse de mi casillero después de la práctica mientras yo salía de la ducha. Decidí que estaba tramando algo malo, así que revisé todo lo que había en el casillero. Cuando llegué a mi billetera, revisé primero mi efectivo y luego revisé el resto. Fue entonces cuando noté que faltaba mi identificación. Inmediatamente fui a la oficina principal y reporté esto. Un día, Jacob trajo un juguete que tira pedos, colocó el dispositivo sobre la mesa donde estaba sentado y lo activó. El sonido de los pedos resonó en el salón de clases, y luego Jacob comenzó a taparse la nariz y a agitar la mano. Mike, ¿qué almorzaste? Él se rió entre dientes. La clase se rió, pero utilicé un viejo dicho, quien lo olió, se lo repartió. La clase estalló en carcajadas nuevamente, lo que provocó una advertencia de la señorita Wormwood de que si Jacob y yo continuábamos interrumpiendo la clase, terminaríamos castigados. El hecho de que nuestro maestro se riera de nosotros y luego nos reprendiera enfureció a Jacob, se sonrojó intensamente pero no dijo nada. Aparte de intentar que me expulsaran y tal vez incluso me arrestaran, los intentos de travesura de Jacob eran los más irritantes. En general, no me importaba si él era mejor que yo o no, aparte de las inseguridades habituales de los adolescentes, me sentía bastante cómodo siendo quien era. Sin embargo, había un área que realmente me entusiasmaba y eran las chicas. Ambos éramos bastante guapos, sin embargo, la familia de Jacob era rica, lo que le daba ventaja sobre las niñas de la escuela.
En el 11º grado, tenía su propio auto y no era un viejo cacharro. Sus padres le compraron un BMW Z4, que costó $50,000. ¿Cómo podría competir con esto? Resulta que era lo suficientemente bonita como para tener mi parte de citas. Por otro lado, Jacob salió con porristas y chicas del público. Pensé que estaban fuera de mi alcance de todos modos, así que no me importó. Sin embargo, no estaba satisfecho con mi raro éxito con las chicas. Debería haber intentado restregarme en las narices su éxito. Si salía con una chica más de una vez, Jacob entraba y empezaba a salir con esa chica, y no le tomó mucho tiempo dejarme. Pero incluso allí, en su mayor parte, no me importaba. No tenía una relación comprometida con ninguna de las chicas, así que si querían salir con Jacob, me parecía bien. Sin embargo, había una chica que realmente me gustaba. Su nombre era Sandy Springer. Era inteligente, divertida y bonita. Entonces, cuando comencé a salir con ella, la llevé a lugares lejanos para que Jacob no supiera que estaba interesado en ella. Después de un par de meses de noviazgo, decidimos convertirnos en socios permanentes. Pensé que si Sandy usaba mi anillo, estaría a salvo. ¿Recuerdas que mencioné que soy estúpido? Bueno, en este caso yo también fui estúpido. Se acercaba el baile de graduación y supuse que Sandy y yo iríamos juntos. Debería habérselo preguntado de inmediato, pero no estoy seguro de que hubiera servido de nada. De todos modos, después de comprar los boletos, se lo mencioné a Sandy durante el almuerzo. Ella se sonrojó y dijo que había aceptado la invitación de Ed Jacob de ir con él. Exigí y recibí mi anillo. Luego dejé a Sandy llorando en la cafetería y nunca volví a hablar con ella. Estaba tan enojado con Sandy que quería arrancarle la cabeza a alguien. En cambio, vi a Pam Taylor, capitana del equipo de porristas y supuesta novia de Jacob. En circunstancias normales, nunca me habría atrevido a acercarme a ella. «Hola, Pam», dije alegremente. «¿Cómo estás?» «Estoy bien». «¿Y tú, Michael?», ella respondió. Pam era genial, pero nunca arrogante. «Estoy bien», dije, pensando que no tenía nada que perder. «Dime, ¿te gustaría ir al baile de graduación conmigo?» «Es muy amable de tu parte preguntar», dijo amablemente, «pero voy con Jacob». «Oh», fingí ignorancia. Debo haber entendido mal porque acabo de escuchar que Jacob invitó a Sandy Springer. Debo haber confundido algo. Sí, olvídate de lo que dije. Estoy seguro de que escuché mal. Dejé a Pam nerviosa y hablando sola. Más tarde escuché que ella y Jacob tuvieron una gran pelea. Puede que me haya robado a Sandy, pero arruiné su romance con Pam. No fue del todo satisfactorio, pero fue mejor que nada. Pero ese mismo día las cosas mejoraron mucho. Michael, me llamó Pam cuando salí de la escuela. «Hola, Pam», continué fingiendo inocencia. «Lamento haberte molestado antes». «Deja de decir tonterías, Michael», los ojos de Pam se entrecerraron. «Descubrí que estabas en una relación con Sandy y que ese idiota de Jacob te robó la novia». Mis oídos estaban en llamas. Me atraparon. Sí, lo siento. Solo estaba tratando de vengarme de Jacob. Lamento que hayas quedado atrapado en el fuego cruzado. ¿Hablabas en serio acerca de llevarme al baile de graduación? No importa, comencé a decir. No importa. Sí, estaría encantado si pudiera acompañarte al baile de graduación. Bien, porque yo también quiero reheves, dijo Pam. Y si juegas bien tus cartas, puede ser una noche memorable. La fiesta de graduación fue un verdadero acontecimiento para mí. No solo llevé a la chica más hermosa de la escuela al baile de graduación, sino que también la hice sentir como su príncipe. Pam siempre estuvo ahí para mí. Disfruté las expresiones en los rostros de los otros chicos, no podían creer que ella estuviera allí conmigo. Y no sé qué pensó Jacob que iba a pasar, pero definitivamente no fue pedirle a su novia que saliera conmigo.
Supongo que Jacob pensó que Pam podría ir al baile de graduación como una de las citas de los jugadores de fútbol, pero por supuesto no conmigo. Casi se le salieron los ojos de las órbitas cuando nos vio entrar al gimnasio. Toda la noche intentó interponerse entre Pam y yo. Intentó que ella me dejara y se sentara en su mesa. Pam lo rechazó. Él la pidió bailar muchas veces, pero Pam no le dio ni la hora del día. Realmente sentí pena por Sandy porque se dio cuenta de que Jacob la estaba usando. Sandy finalmente dejó de llorar y les pidió a sus padres que la recogieran. Todavía me siento un poco incómodo por eso incluso ahora, pero ella tomó su decisión y tuvo que vivir con ello. Después del baile de graduación, Jacob todavía estaba intentando alejar a Pam de mí. Fui lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que estaba interpretando el papel de Cenicienta y que mañana Pam probablemente estaría de regreso con Jacob. Pero esta noche iba a desempeñar mi papel lo mejor que pudiera. Y eso me llevó a un motel local donde tuve proximidad con la chica más hermosa de la escuela. Cuando dejé a Pam, ella me dio un gran beso y me dijo que era un gran tipo. Regresé a casa flotando en una nube. Pero como esperaba, el lunes siguiente, Pam y Jacob volvían a ser pareja. Aún así, le sonreía a Jacob cada vez que pasaba junto a mí en el pasillo. Llegó la graduación y la mayoría de nosotros nos dirigimos a las universidades que elegimos. Me entristecía dejar mi ciudad natal y tenía miedo de lo desconocido. Pero no estaba triste por dejar a Jacob para siempre, o eso creía. Me aceptaron en Georgia Tech, mientras Jacob asistía a Harvard. Por supuesto, iba a Harvard, incluso había un edificio que llevaba el nombre de su abuelo. Me fue bien en Georgia Tech, especializándome en ingeniería de software. Conocí a Carol en una fiesta durante mi primer año en la escuela de ingeniería. No voy a aburrirlos con los detalles de cómo nos hicimos amigos, nos enamoramos y nos casamos. Bueno, a decir verdad, creo que al principio éramos más buenos amigos que amantes. No hace falta decir que nuestra historia no fue tan memorable y, de todos modos, nada de eso importa ahora. Diré esto sobre Carol, ella era inteligente. Estudió negocios en la Universidad de Georgia. Me gustaba porque no solo era inteligente sino también divertida y muy amigable. Sin embargo, Carol no parecía muy atractiva. Era bonita al estilo de la chica de al lado. A decir verdad, Carol no podía compararse con Pam, pero era tan bonita como Sandy. Por alguna razón, nos llevamos bien de inmediato. Nos casamos 3 meses después de graduarnos de la escuela secundaria y en nuestros 5 años de matrimonio pensé que éramos bastante felices, aunque éramos más amigos que amantes. Al tercer año de nuestra unión, yo estaba perdidamente enamorado de Carol, y creo que ella estaba igual de enamorada de mí. Incluso hablamos de formar una familia. No sabía que mi esposa se apresuró a hacerlo y empezó sin mí. Inmediatamente después de la escuela, conseguí un trabajo en AB, una nueva empresa de software de seguridad. Me gradué como el mejor de mi clase, así que podía elegir entre trabajos. 2 hermanos de SB me vendieron un infomercial sobre cómo vivir en la planta baja y hacer una fortuna. Sin embargo, no me malinterpretes, la empresa lo ha hecho muy bien. La empresa prosperó y realizamos trabajos de calidad para varias empresas muy grandes. Además, me pagaban un salario de 6 cifras. Nuestro trabajo consistía en encontrar agujeros de seguridad en el software de la empresa y solucionarlos. Nuestra reputación creció, pero luego los hermanos decidieron retirar dinero. Para mi sorpresa, nos adquirió una empresa del mismo tamaño que SB y fue entonces cuando empezaron mis problemas. Aproximadamente 3 años después de que comencé a trabajar para SB, Carol quería un nuevo trabajo. Dio la casualidad de que SB estaba buscando un gerente de oficina, así que Carol presentó su solicitud y fue contratada. Me preocupaba un poco que ambos trabajáramos para la misma empresa, pero al principio todo salió bien. Solíamos viajar en autobús y almorzar juntos. Trabajamos en departamentos y áreas completamente diferentes, por lo que rara vez nos veíamos durante el día. Vinimos a trabajar juntos, nos besamos y fuimos a nuestros departamentos.
Si ambos estuviéramos libres, lo que ocurría la mayoría de los días, almorzaríamos juntos y luego conduciríamos a casa al final del día. Éramos buenos en eso hasta que todo salió mal. Antes de hablaros de la adquisición, déjame hablarte de mi departamento. Era un programador senior, lo que significaba que yo mismo trabajaba en proyectos y controlaba el horario de trabajo de los otros 8 programadores que me reportaban. Pero mi principal responsabilidad era solucionar cualquier problema que mi equipo no pudiera solucionar por sí solo. Por suerte no fueron muchos, por lo que nuestros clientes quedaron muy contentos. Nuestro espacio de trabajo tenía aproximadamente la mitad del tamaño de una cancha de baloncesto, lo llamábamos bullpen y trabajábamos principalmente de pie en las mesas. La sala estaba llena de todo tipo de computadoras, servidores, interfaces e impresoras. Teníamos casi todo el equipo informático que pudiéramos soñar. Estamos orgullosos de hacer que los sistemas de nuestros clientes sean lo más seguros posible. En los 5 años que llevo en la empresa, solo hemos recibido una queja en la que se pirateó el sistema de un cliente. Pero rastreamos el ataque hasta uno de los empleados de la empresa, deshabilitó la mayor parte del software que instalamos. El empleado no era muy inteligente, pero realmente nos hizo pasar una noche sin dormir. Además de nosotros 9, teníamos una asistente administrativa, Kimberly. Era como el viernes de nuestra chica. Preparó los corresponsales o memorandos que necesitábamos, realizó un seguimiento de nuestros suministros y se aseguró de que nunca nos quedáramos sin nada. Kimberly también preparó nuestros estados de cuenta mensuales y realizó un seguimiento de los tiempos de facturación. Curiosamente, al principio la mayor parte de nuestro trabajo lo hacíamos con lápiz y papel. Esto le dio al programador una visión general antes de comenzar a escribir algo en la computadora. De alguna manera, Kimberly pudo descifrar la letra de todos y escribir notas para nuestros archivos. Aunque no era la descripción de su trabajo, Kimberly nos preparaba el mejor café todas las mañanas. Supongo que Kimberly tenía unos 23 o 24 años. Tenía cabello rubio corto, ojos castaños profundos y una cara muy bonita. Pero ella tenía alrededor de 50 libras de sobrepeso. Teniendo en cuenta que Kimberly medía solo 5'5" de altura, esto era mucho peso para ella. Aunque tenía una cara bonita, su gran barriga y su trasero inmediatamente arruinaron la imagen. Sabía que Kimberly era sensible con respecto a su peso porque siempre hablé de lo gorda que estaba. Me sentía avergonzado cada vez que hacía esto, pero sabía que era solo su mecanismo de defensa. Lo único que me importaba era que Kimberly fuera muy buena en su trabajo y fuera una ventaja para mi equipo. La venta de SB llegó como un rayo caído del cielo. Los 2 hermanos B ni siquiera tuvieron el valor de decírselo personalmente a los empleados, le pidieron a su abogado que hiciera un anuncio. Estaba furioso porque todas las opciones sobre acciones que los hermanos habían prometido cuando salieron a bolsa se esfumaron con el anuncio. Además, no sabía qué hacer con este cambio. Carol estaba tan molesta y confundida por la noticia como yo, pero ella fue quien me convenció de mantener el rumbo hasta que viéramos qué harían los nuevos propietarios. Enviaron a un vicepresidente senior para supervisar la transición. Al principio se concentró en la oficina principal. Cuando me uní a la empresa, el número de empleados de SB había aumentado de 5 a más de 150. Por lo que oí, se suponía que la persona en la nueva sede corporativa comenzaría en el departamento de contabilidad y luego se abriría paso por toda la empresa. Ni siquiera 2 días después, me enteré de que el vicepresidente que revisaba el software de seguridad de SB no era otro que Jacob Sanders. Sin embargo, al mismo tiempo supe que Jacob estaba liderando el proceso de transición. También supe que nuestra escala salarial estaría alineada con la de la empresa matriz. Mi salario aumentaría en 35 pesos 000 y el salario de Carol aumentaría en 115 pesos 000. Mi alarma interna me decía que corriera en lugar de simplemente caminar hacia la salida más cercana. Sin embargo, Carol me convenció de que sería una tontería dejar nuestro trabajo actual, especialmente después del aumento salarial. Además, indicó que Jacob solo estaría allí por 6 meses como máximo, y luego se iría.
El primer cambio ocurrió cuando se contrataron y asignaron 4 nuevos programadores al bullpen. Claro, todos eran graduados de Harvard, pero ninguno de ellos era ni una décima parte mejor que cualquiera de mi equipo actual. No solo eran malos programadores, sino que también eran arrogantes y tenían un excesivo sentido de derecho. Los 4 inmediatamente comenzaron a molestar a Kimberly. A veces era acoso privado y otras veces simplemente mezquindad. Intenté aconsejarles y señalarles que su comportamiento era inaceptable. Sin embargo, no se detuvieron, en cambio, simplemente molestaron a Kimberly cuando pensaban que yo no estaba presente. Finalmente, los llamé a los 4 a la sala de conferencias y les leí la cartilla antidisturbios. Salieron con palabras vacías, pero me di cuenta de que no iban a parar. Aparte de acosar a Kimberly, los 4 eran un dolor de cabeza. A nadie de mi equipo le agradaban y hacían más daño que bien en lo que respecta a su trabajo. Al final decidí que quería que se fueran. Desafortunadamente, no tenía la autoridad para despedirlos porque Jacob los contrató. Sabía que si le exigía que los despidiera, Jacob simplemente me ignoraría. Sabía que Kimberly se levantaba temprano todos los días para preparar café y preparar la oficina. Desde que reprendí a los 4 idiotas por el trato que le dieron a Kimberly, noté que todos empezaron a venir antes. Finalmente me di cuenta de que estaban aprovechando el tiempo previo a mi llegada para torturar a la pobre niña. Sabía que Kimberly estaba llegando al punto en el que iba a dejarlo. También sabía que a ella le encantaba trabajar en SB y necesitaba el trabajo. Así que decidí llegar temprano y sorprenderlos haciendo esto. Escondido en un gabinete de suministros al lado de nuestra pequeña cocina, tenía mi teléfono celular listo. Como esperaba, llegó Kimberly y empezó a preparar café. Unos minutos más tarde llegaron los 4 y comenzó el tormento. «Hola, Oiler Ted», le sonrió el líder de la pandilla a Kimberly. «Muéstranos tu lugar secreto». «Fred», añadió otro de los 4, «quiero verte». «Sí», dijeron los otros 2. Vi lágrimas rodando por el rostro de Kimberly y no pude soportarlo más. Tenía pruebas más que suficientes, así que salí del armario. «Ustedes 4, empaqueten sus cosas y váyanse». «Ya terminaron», dije. «No tienes la autoridad para despedirnos», replicó Fred. «El señor Sanders nos contrató y dijo que solo él podía despedirnos». «Es verdad», dije con una sonrisa desagradable en mi rostro. «Sin embargo, tengo pruebas de que agrediste a Kimberly. Así que déjame explicarte cuáles son tus opciones. Ustedes 4 pueden renunciar inmediatamente o entregaré este video a la policía. Así que la elección es suya, o renuncian o yo llamo a la policía. Te daré 15 minutos para tomar una decisión. Incluso puedes correr hacia Jacob si quieres, pero estoy seguro de que no sacará el trasero para protegerte, escoria». 15 minutos después, tenía las 4 renuncias y los 4 se habían ido. El rostro de Kimberly mostró extremo alivio y gratitud. La llamé a mi mesa después de que los 4 se habían ido. «Pido disculpas por lo que estos 4 te hicieron pasar. Debería haber actuado antes. Si algo como esto vuelve a suceder, prométeme que vendrás a verme de inmediato. Eres una persona maravillosa, y estos 4 son simplemente escoria». Kimberly sollozó suavemente y me agradeció por protegerla. Le dije que era parte de mi trabajo, pero que no era muy bueno en eso, así que tuvo que sufrir a manos de estos idiotas durante demasiado tiempo. «Señor Arnold, no tiene idea de lo mucho que esto significa para mí», dijo, conteniendo las lágrimas. Iba a dejarlo, pero no sabía qué haría sin este trabajo. No sabía si podría encontrar otro trabajo que fuera igual de bueno. «Kimberly, lamento mucho que hayas tenido que aguantar esta basura. Puedo ver que estás molesta. Si quieres tomarte el resto del día libre, me aseguraré de que no cuente para tus gastos personales. O días de enfermedad». «Gracias, señor Arnold, pero prefiero quedarme aquí en el trabajo». Después de ese día, parecía que Kimberly estaba haciendo todo lo que podía por mí.
Intenté decirle que solo estaba haciendo mi trabajo y seguí insistiendo en que no estaba haciendo un muy buen trabajo debido a lo que ella sufrió. Por supuesto, me llamaron a la oficina de Jacob tan pronto como supo que había obligado a sus programadores a renunciar. «Quiero que vuelvan a contratar a estos programadores», me exigió en cuanto crucé el umbral de su oficina. «Esto no sucederá», dije con decisión. «Tengo pruebas de que estos 4 agredieron y abusaron del asistente administrativo de nuestro departamento. Si quiere volver a contratarlos, adelante, pero puedo garantizar que se presentará una demanda contra los 4, la empresa matriz y usted». «No creo que tus jefes lo consideren muy bien». Jacob me miró fijamente, pero luego sonrió y cedió. Trató de fingir que no conocía todos los detalles, pero esa noche me di cuenta de que estaba mintiendo. Carol llegó a casa y me atacó por ser antagónico con Jacob. Ella pensó que yo era un idiota por amenazar a nuestro jefe. En ese momento, debería haber sabido lo que Jacob estaba haciendo porque mi instinto gritaba peligro, pero cuando todo volvió a la normalidad en casa, descarté el incidente. Al final del día, todavía creía que Carol me amaba a mí y solo a mí. Si hubiera escuchado mi intuición, tal vez no estaría en prisión ahora. Pero fui estúpido y permití que Jacob y mi persona esposa para adormecerme con una falsa sensación de bienestar. En 2 meses de fusión, nada había cambiado entre Carol y yo. Descubrí que la empresa que nos adquirió se llamaba Un Software. Eran aproximadamente del mismo tamaño que nosotros, pero en su mayoría tenían contratos gubernamentales. SBE les dio la oportunidad de ingresar al mercado comercial. No, el padre de Jacob no era dueño de la empresa. La fortuna de su familia se hizo en la industria de tuberías y cableado eléctrico. Sin embargo, el padre de Jacob vendió el negocio mientras Jacob todavía estaba en la universidad. Podría decir muchas cosas desagradables sobre Jacob, pero no podría decir que fuera un incompetente. De hecho, hizo un gran trabajo al unir a las 2 empresas. Incluso convenció a la junta directiva de mantener el nombre SBE porque tenía mejor reputación. Lo que no sabía era que Jacob había completado su trabajo de fusionar las 2 empresas en 8 semanas. Después de eso, lanzó con toda su fuerza el proceso de seducir a mi crédula esposa. Al igual que Sandy en la escuela secundaria, Jacob pudo ganarse a Carol, a pesar de mis advertencias sobre él. Carol parecía fascinada por él y constantemente comentaba el gran trabajo que estaba haciendo. Seguí advirtiéndole sobre Jacob, pero ella simplemente me dijo que estaba celoso. 4 meses después de su transición, Carol anunció que estaba embarazada. Yo estaba en el 7º cielo. Sin embargo, nuestra vida íntima estaba tambaleándose. Esto pasó de 3 veces por semana a 1 vez cada 2 semanas. Lo atribuí al hecho de que Carol estaba embarazada. Luego nuestros almuerzos juntos terminaron y, finalmente, Carol dejó de ir a trabajar conmigo. La culminación de todo esto fue la conversación que Carol me detuvo una mañana antes de irme a trabajar. Me sorprendió un poco descubrir que ella todavía estaba en casa ya que últimamente había salido al menos 1 hora antes que yo. «Michael, tenemos que hablar», dijo, indicándome que me sentara en el sofá. Me senté como me lo pidieron, confundido por lo que era tan importante que teníamos que discutirlo temprano en la mañana. Sin embargo, lo que Carol me dijo sacudió todo mi mundo. «Lamento mucho tener que decirte esto», dijo Carol con una mirada dura en sus ojos, «pero me enamoré de Jacob y él se enamoró de mí». Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Estudié su rostro y me di cuenta de que no se arrepentía. Finalmente, exploté. «¿Estás loca? Te dije que Jacob es un oportunista y que intentará abrir una brecha entre nosotros. No puedo creer que te hayas enamorado de su total. No es un ángel, Carol». Carol se sonrojó. «Es un hombre amable y cariñoso. Me entiende y eso es algo que tú nunca tuviste». Sentí que mi alma se rompía con cada palabra que decía Carol. En ese punto, estaba desesperada, así que elegí algo que esperaba que la hiciera entrar en razón. «¿Qué pasa con nuestro hijo por nacer?»,
Pregunté en voz baja. ¿Esto no significa nada para ti? El bebé no es tuyo, dijo Carol con una sonrisa forzada. Me quedé atónito por su declaración. Es mentira. No, eso no es cierto, dije. No tuvimos intimidad durante 2 semanas cuando quedé embarazada, explicó Carol. Ahora estaba fuera de mí de rabia. Estás mintiendo. Dormiste con ese pedazo de... Este es mi cuerpo, y puedo hacer lo que quiera con él, me gritó. Devastación ni siquiera es la palabra para describir lo que sentí. Pero mi padre una vez me aconsejó que nunca le mostrara a una mujer que te había lastimado. Mantener la compostura fue lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Pero pude contenerme y sonreírle. Dijiste que Jacob te entiende como yo nunca lo hice, dije con una risa forzada. Tienes razón. Él entiende. Él entiende que eres un estúpido, un crédulo. Dios, eres tan estúpido. Pero ¿sabes qué? Se merecen el uno al otro. Él es un... y tú eres un... Miguel. Carol se enfureció. No, esto nunca volverá a suceder, dije con calma. Pero para que lo sepas, no me mudaré de esta casa. Ya veremos. Carol se giró y se dirigió al dormitorio. ¿En qué pesadilla me encontré? Descubrir que mi amada esposa me había estado engañando con Jacob todo este tiempo fue demasiado para mí. Quería darle una paliza, pero simplemente no tenía el corazón para golpearla. Jacob, por otro lado, no tenía dudas. Lloré todo el camino al trabajo, pero finalmente me recuperé. Bueno, todo esto es una mentira descarada. Me llené de pura rabia. En el camino, decidí que renunciaría y le daría una paliza a Jacob, pero no necesariamente en ese orden. Me encontré con Jacob cuando cruzaba la puerta principal de la empresa. No pareció alarmarse en absoluto al verme y me sonrió. Se me ocurrió la idea de que sería muy propio de Carol encargarse ella misma de arrojarme su pequeña bomba sin consultar a Jacob. Ella era muy independiente. Jacob, por otro lado, sospeché que no tenía intención de contarme sobre el bebé hasta que nació. Luego se llevó a mi esposa y a mi hijo recién nacido al mismo tiempo. Esta sería su victoria final sobre mí. La rabia me llenó cuando me acerqué a él simplemente siguió sonriendo. En ese momento exploté y le di un puñetazo en la nariz y luego en la boca. Le di 2 fuertes golpes en la ingle y, cuando empezó a caer, le di un gancho. Lo dejé acurrucado frente a la puerta mientras los guardias se apresuraban a ayudar. Más tarde supe que había perdido 3 dientes además de una nariz rota. También sufrió una rotura de órgano genital. No salí completamente ileso ya que me rompí 2 dedos de la mano izquierda. Me dirigí al bullpen y comencé a empacar todas mis pertenencias y documentos personales. Kimberly me vio y vi la preocupación y el miedo en su rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó con genuina preocupación. Jacob se acostó con mi esposa a mis espaldas, y ahora ella me deja por él. Simplemente le di una paliza, así que supongo que estoy despedido, e incluso si no me despiden, renunciaré. Expliqué. El resto de mi personal se sorprendió al escuchar lo que había sucedido. Mi equipo no solo estaba molesto conmigo, sino que también estaban muy preocupados por su propio desempeño individual. Les aseguré que lo que hiciera no afectaría su trabajo futuro. Una vez que el personal se tranquilizó y se aseguró de que no saldrían heridos por mi estupidez, volví a empacar mis cosas. Pero nunca terminé porque llegó la policía y me arrestaron. Esperaba que este fuera mi destino, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Una vez que me esposaron, le pregunté a Kimberly si podía recoger el resto de mis pertenencias y llevárselas a casa. Después de que me fotografiaran, me tomaran las huellas dactilares y me dieran toallas de papel para secarme los dedos, me permitieron hacer una llamada telefónica. Pero no sabía a quién llamar. Mis padres fueron a un crucero y también vivían a 2000 millas de distancia, en San Diego, mientras yo vivía en Nashville. Ciertamente no iba a llamar a Carol.
Finalmente decidí llamar a Kimberly, tal vez ella podría encontrarme un abogado. Sin embargo, cuando llamé a SB, la recepcionista me dijo que Kimberly se había ido por el día. Después de eso, no supe qué hacer, así que me quedé sentado en mi celda, ya sea muy enojado o preguntándome cómo podría recuperar a mi esposa. Un pensamiento seguía dando vueltas en mi cabeza: ¿cómo podía Carol traicionarme de una manera tan fría y desalmada? Luego, la idea de venganza eclipsó todo lo demás. A medida que el día avanzaba y yo languidecía en prisión, comencé a darme cuenta de que Jacob ya tenía un plan. Mis problemas apenas comenzaban. Sé que Jacob no esperaba la paliza que recibió hoy. Sin embargo, estaba convencido de que Jacob esperaba que lo atacara tan pronto como descubriera su traición. Solo él creía que podía hacer esto en cualquier momento y lugar que eligiera. Alrededor de las 4 de la tarde fui llevado ante el juez para enfrentar cargos. Me asignaron un defensor público porque no tenía abogado. Para mi horror, parecía un adolescente de mala complexión. Mi abogado no solo parecía un niño, sino que además parecía no saber nada de mí ni de mi caso. Rápidamente intentó leer el archivo. Cuando el juez se enojó con él, le gritó: «Abogado, su cliente se declarará culpable o inocente». El niño me miró como un ciervo mirando los faros. Entonces intervine y dije firmemente: «No culpable». «Gracias a Dios», dijo el juez. La fianza se fija en $25,000 en efectivo o cheque. Casi no llevaba dinero en efectivo ni cheques en blanco conmigo, así que miré al juez. «Lo siento, señoría, pero no tengo mucho efectivo y no llevo cheques en blanco. ¿Hay alguna manera de que pueda comunicarme con un fiador? Mi secretaria le ayudará con esto y le avisará cuando se fije la fecha de su audiencia», dijo. Pero antes de que pudiera decir lo siguiente, escuché una voz detrás de mí. «Pagaré la fianza por él», dijo Kimberly, agitando una chequera. Me quedé estupefacto al verla en la sala del tribunal y me conmovió mucho que se preocupara lo suficiente como para venir a ayudarme. «Te devolveré tu dinero tan pronto como pueda llegar al cajero automático», le aseguré a Kimberly. «No me preocupa», dijo en voz baja, mirando mi mano hinchada. «Esto es muy doloroso. En el gran esquema de las cosas, ni siquiera se compara con el dolor de la traición de Carol». «De todos modos, jefe», dijo Kimberly, mirándome a los ojos, «creo que su esposa es muy estúpida. Cometí un gran error al cambiarte por Jacob». «Gracias, es muy amable de tu parte», respondí, sonriendo a mi asistente administrativa. En ese momento, un joven se paró frente a mí. «¿Eres Michael Arnold?», preguntó. Cuando dije que sí, me entregó un sobre y dijo: «Te han avisado». Supongo que no debería haberme sorprendido, pero la velocidad con la que me entregaron los documentos no dejó ninguna duda de que Jacob y Carol habían estado planeando esto durante algún tiempo. Fue solo otro golpe en mi corazón. «Vamos a comer algo después de retirar algo de efectivo del cajero automático», dije abatido. Sin embargo, cuando intenté acceder a mi cuenta, me lo negaron. Llamé al banco y me dijeron que todas mis cuentas estaban congeladas. «Esto permanecerá en vigor hasta que el tribunal lo anule». Sí, ahora sé que puede solicitar ante el tribunal que se le libere de un congelamiento total de sus activos, pero yo no lo sabía entonces. También descubrí que mi otra cuenta de ahorros estaba congelada y mis tarjetas de crédito canceladas. Una revisión rápida de mi billetera reveló que tenía $126 más un billete de $100 escondido en uno de los pliegues. Al parecer, Carol y Jacob congelaron todo mi dinero. «No estoy segura de qué voy a hacer, pero al menos puedo invitarte a cenar», le dije a Kimberly. «No, no es así», protestó Kimberly. «Ven a mi casa y yo prepararé la cena para nosotros». Tuve que admitir que me gustó la sugerencia de Kimberly. No tenía sentido para mí gastar el poco dinero que tenía en salir a cenar. Nos detuvimos en SB, recogimos mi coche y seguí a Kimberly hasta su apartamento. No podía creer lo útil que fue esta mujer para mí. Quiero decir, ella era solo una colega de trabajo.
Iba a darle hasta el último centavo y más tan pronto como pudiera ordenar mis finanzas. Durante la cena me sentí realmente deprimido. No solo por la traición, sino que me duelen muchísimo los 2 dedos. Les puse hielo tan pronto como llegué a casa de Kimberly, pero todavía me dolían. Después de verme hacer una mueca de dolor, Kimberly finalmente sacó un frasco de Percocet que había comprado para una endodoncia. Tomé uno de estos y en media hora el dolor había disminuido significativamente. Todavía no puedo creer que me hayan hecho esto, este número, me quejé. Me equivoqué por completo, me quedé pegado y cubierto de tatuajes. Ni siquiera puedo pensar en vengarme de Jacob o Carol en este momento porque definitivamente regresará a mí como un boomerang. Pero algún día les pagaré a esos 2 imbéciles. En su totalidad. Señor Arnold, dijo Kimberly en voz baja. Por favor, llámame Michael, insistí. Ya no soy tu jefe. Pero además, lo que hiciste hoy por mí te convierte en un muy buen amigo. Kimberly sonrió y continuó, Michael, mi madre engañó a mi padre y lo dejó por otro hombre. Tuve que vivir con ella y la odié cada minuto. Su amante era un tonto, igual que Jacob. Él nunca estuvo casado con mi madre, pero vivieron juntos durante 10 años antes de que él encontrara a alguien más joven con quien escapar. Mi padre estaba amargado y trató de vengarse de mi madre durante muchos años. Fue encarcelado varias veces y finalmente murió destrozado. No desperdicies tu vida tratando de vengarte. Al final, mi padre me dijo que realmente se arrepiente de haber dejado que la traición de mi madre lo arruinara. Desearía poder seguir adelante y olvidar. Hoy, mi mamá vive sola en el asilo de ancianos, donde ella lucha con problemas respiratorios causados por años de fumar. La visito una vez a la semana, aunque todavía no me agrada mucho y cada semana tengo que escucharla lamentarse del error que cometió al dejar a mi padre. Así que, por favor, no desperdicies tu vida tratando de vengarte. Le dije que probablemente tenía razón. Sin embargo, en ese momento, no tenía intención de dejar que estos traidores se salieran del anzuelo. La ira todavía burbujeaba bajo la superficie y quería mi libra de carne. Después de ayudar a lavar los platos, le dije a Kimberly que tenía que ir a buscar un motel barato. Su reacción fue inmediata. No, no tienes que hacer eso. Puedes pasar la noche aquí. Tengo una habitación libre y eres bienvenida, dijo Kimberly. Kimberly, eras el único rayo de sol en el hoyo que ahora es mi vida. Ya no puedo imponerte más, respondí. En primer lugar, esto no es una imposición, insistió. En segundo lugar, si duermes aquí, puedo ir a trabajar mañana y averiguar qué está pasando. Kimberly tenía mucho más sentido que yo, así que acepté su invitación. A media mañana del día siguiente, Kimberly me llamó para decirme que efectivamente me habían despedido. Luego me dijo que encendiera su computadora y escribiera un correo electrónico indicando a Recursos Humanos que enviara mi último cheque a su dirección. Shirley, la jefa de Recursos Humanos, no estaba segura de si la empresa estaba obligada a pagar mis vacaciones y mi licencia por enfermedad, pero consideró que aún así debería indicarse en la carta. Pero los tribunales congelaron todo mi dinero, señalé. Shirley me dijo que la orden judicial solo se aplica a cuentas bancarias, así que entregue la carta rápidamente antes de que Jacob o Carol se den cuenta de lo que está haciendo, dijo Kimberly. Hice lo que Kimberly sugirió y recibí un fax diciendo que recibiría un cheque en un par de días por $4,255.57. El fax también decía que tenían que verificar la ley estatal para determinar si la empresa debía pagar vacaciones o licencia por enfermedad. Resulta que no lo hicieron. Sin embargo, conseguir casi $5,000 fue un gran éxito. Cuando Kimberly llegó a casa, me dijo que Jacob no estaba allí ese día, pero Carol sí, y que estaba enojada conmigo por haber arruinado a su novio. Por alguna razón, esto nos hizo gracia tanto a Kimberly como a mí. Decidí quedarme en Kimberly's hasta que recibiera mi cheque. Durante este tiempo, compilé un currículum y comencé a buscar trabajo activamente.
Rápidamente descubrí que Jacob y Carol me habían incluido en la lista negra. Como trabajaba en ciberseguridad, nadie aceptaría una oportunidad para mí si tuviera un cargo criminal sobre mi cabeza. Cuando llegó mi cheque, se lo di a Kimberly y ella lo depositó en su cuenta. No quería arriesgarme a abrir una cuenta nueva y luego congelarla también. Cuando le dije a Kimberly que dejaría de molestarla y conseguiría mi propio departamento, se enojó. Kimberly señaló que probablemente ni siquiera podría alquilar una casa para perros sin una cuenta corriente. Además, si verificaran mi puntaje crediticio ahora mismo, probablemente mostraría que estoy en problemas financieros. Escuche, por favor, quédese aquí hasta que consiga un nuevo trabajo, me instó. Mientras tanto, puedes buscar un abogado. Al final estuve de acuerdo. El abogado que contraté me ayudó cuando le pagué unos honorarios de $2,000. Sin embargo, fue dinero bien gastado porque inmediatamente acudió a la corte para permitirme acceder a una cantidad razonable de dinero de nuestras cuentas corrientes y de ahorro. Los tribunales me permitieron gastar lo suficiente para tener un estilo de vida mínimo. Esto, por supuesto, incluía pagarle a mi abogado. Había estado en el apartamento de Kimberly durante 8 días y pensé que era hora de irme, así que encontré un apartamento en su complejo y pagué el depósito requerido. Ese sábado, Kimberly me ayudó a comprar muebles mínimos para mi nuevo hogar. También la invité a cenar, lo cual se lo prometí. Kimberly quería ir al Olive Garden, que a mí también me gusta. Mientras comía, la estudié más de cerca. Tenía cara de ángel, pero las 50 libras extra que llevaba le restaban valor a esa belleza, y me di cuenta de que Kimberly estaba muy consciente de su peso. Entonces se me ocurrió una idea que esperaba que ella no encontrara ofensiva. Le di vueltas a esto en mi cabeza, decidiendo cuál era la mejor manera de presentar esta propuesta. Acabo de descubrir que hay un gimnasio en nuestro complejo, dije casualmente. Me gustaría aprovechar esto, pero realmente me gustaría tener a alguien con quien ir. ¿Estarías interesado? ¿De verdad quieres que te vean conmigo?, preguntó, moviendo las manos hacia arriba y hacia abajo a los costados, señalando su peso extra. Sí, lo hago, dije fácilmente. A menos que quieras que te vean con un criminal potencial. Mi comentario obtuvo exactamente la reacción que quería. Kimberly realmente no quería ir al gimnasio porque no quería que nadie viera su cuerpo. Sin embargo, Kimberly no quería ofenderme en absoluto, así que estuvo de acuerdo. Acordamos ir allí 4 veces por semana a las 6 de la mañana porque nunca había nadie. Después de la primera semana, Kimberly se dio cuenta de que no tenía que preocuparse por pasar vergüenza y empezó a disfrutar de las sesiones. Seguí buscando trabajo, pero nadie en el negocio del software de seguridad estaba interesado en mí, al menos hasta que se considere mi caso. Al hablar con mi abogado, supe que había una alta probabilidad de que me declararan culpable de agresión. Sin embargo, era reservado. Nunca me dijo qué decir o mentir, sin embargo, dijo que si me hubiera enfurecido ciegamente por la infidelidad de mi jefe y mi esposa, eso podría haber sido un factor atenuante. Y si no pudiera recordar lo que realmente sucedió, el tribunal seguramente también tendría que considerarlo. El día de mi juicio, Kimberly se tomó un tiempo libre del trabajo y vino conmigo. Realmente aprecié su apoyo. Cuando mi abogado se enteró de que el juez Parker sería el juez presidente, me convenció de solicitar un derecho de habeas corpus. Aquí es donde el juez toma la decisión, no el jurado. Mi abogado explicó que esto haría feliz al juez y, además, el juez Parker odiaba a los tramposos. El fiscal presentó 3 testigos del presunto ataque. Hablaron de lo que vieron y oyeron. Mi abogado los interrogó y logró que todos admitieran que no vieron comenzar la pelea ni me escucharon amenazar a Jacob. Ni siquiera podían decir categóricamente que el señor Sanders no lanzó el primer golpe. Luego llamaron a Jacob al estrado, donde contó su historia. Naturalmente, Jacob entró en detalles sobre lo que se describió como un ataque no provocado. Jacob enfatizó que ni siquiera lanzó un solo golpe y luego enumeró las lesiones que recibió.
Mi abogado le preguntó sobre su relación con mi esposa. Jacob mintió y dijo que solo eran amigos. Cuando le preguntaron sobre el niño que llevaba mi esposa, le dijo al juez que, hasta donde él sabía, era mío. Cuando Jacob bajó del podio, me sonrió y regresó a su asiento. Fui el único testigo que mi abogado llamó en mi nombre, y todo lo que hizo fue pedirme que describiera lo que sucedió ese día antes del presunto ataque y lo que recuerdo sobre el incidente. Entonces le expliqué cómo mi esposa me había tomado por sorpresa esa mañana al decirme que se divorciaría de mí para casarse con mi jefe. Me sentí especialmente devastado cuando mi esposa me dijo que el hijo que yo creía que era mío era en realidad hijo de Jacob. Le expliqué que ella era el amor de mi vida, pero ella me tiró como a un par de zapatos viejos. Le dije al juez que recuerdo haber visto a Jacob en la puerta y él sonriéndome. Después de eso, mentí y dije que no recordaba nada hasta que estuve en mi escritorio, tirando cosas en una caja. El fiscal intentó confundirme con mis recuerdos. Siguió intentando volver a la línea de tiempo. La verdad es que estaba tan furioso esa mañana que no tenía idea de la hora, y cuanto más me interrogaba y trataba de hacerme ceñirme a ciertos horarios y actividades, más obvio se hacía que no tenía idea. Luego me preguntó si realmente pensaba que el tribunal creería que yo, afortunadamente, no recordaba el ataque. Le dije que de camino al trabajo tenía un fuerte dolor de cabeza y veía destellos de luz, lo cual en realidad era cierto. Repetí que todo lo que recordaba era a Jacob sonriéndome. Luego me preguntó si estaba seguro de que el hijo que llevaba mi esposa era de Jacob. Le respondí que lo único que podía decirle era lo que dijo mi esposa. Carol no se presentó en el tribunal porque nadie se molestó en citarla. Mi abogado me dijo que pensaba que mi esposa sería un comodín, que no quería tocarla. Supongo que el fiscal sintió lo mismo. Cuando terminé, el juez se retiró a su oficina para discutir su veredicto, pero regresó 10 minutos después. Para mí está claro, dijo el juez Parker, que el señor Arnold fue traicionado de la manera más cobarde y vergonzosa. Creo que este shock a su sistema nervioso resultó en un trastorno mental grave. Creo que el señor Arnold fue temporalmente loco y por lo tanto lo creo inocente. Es indignante. Jacob rugió desde su asiento antes de que el juez Parker golpeara su mazo con fuerza, amenazando con responsabilizar a Jacob por desacato al tribunal. Ver a Jacob enrojecido por la ira me dio placer. La victoria de Jacob sobre mí acababa de recibir un pequeño golpe y, sin embargo, yo tenía tantas ganas de vengarme de él. Sin embargo, después de haber evitado la cárcel, tendría que dejar de lado cualquier pensamiento de venganza en el futuro previsible. Además, no tenía idea de cómo tomar represalias contra uno de ellos. Jacob me estaba esperando fuera de la sala del tribunal. Jugué con la idea de intentar animarlo a que me atacara, pero no estaba seguro de cómo resultaría, así que simplemente llamé al alguacil. No debería estar a 500 pies de este hombre, pero me impide irme. El alguacil miró a Jacob y le dijo que siguiera adelante. Jacob gritó por encima del hombro, «Esto no ha terminado. Te demandaré». Esto me molestó, así que le pregunté a mi abogado, «¿Puede demandarme?» «Cualquiera puede demandar a cualquier otra persona», dijo con una sonrisa, «pero su caso es débil. Pero si realmente quiere arruinarlo, no admita nada más que ofrecerle pagar sus gastos médicos, que no estaban cubiertos por el seguro». Eso es exactamente lo que hice en la carta dirigida a su oficina. Jacob nunca respondió ni presentó una demanda. Desde mi juicio, han pasado poco más de 9 semanas desde que Carol me dio la devastadora noticia. Aunque todavía estaba hirviendo de odio, la victoria en el tribunal me levantó un poco el ánimo, así que decidí invitar a Kimberly a cenar. También tenía algunas noticias interesantes que compartir con ella. Llegados a este punto, permítanme disuadir a los lectores que piensen que mi historia seguirá el guión habitual. He leído muchas historias similares sobre maridos que fueron traicionados como yo. Estas historias hacen que parezca que todos los maridos afectados están iniciando sus propios negocios, luego el marido engañado se vuelve fabulosamente rico y su ex esposa se da cuenta de que cometió un gran error al dejarlo.
Esto nunca debería haberme pasado a mí. Solo soy una abeja obrera. Soy una buena abeja obrera, pero solo una abeja obrera. Kimberly y yo acordamos encontrarnos en un pequeño restaurante italiano. Esa noche tuvo que trabajar un poco más porque las cosas no iban bien en mi antiguo departamento. No había nada grave, simplemente se estaban adaptando al hecho de que yo no estaba allí. De todos modos, cuando entró, se veía maravillosa. Kimberly todavía estaba gorda, pero era obvio que había perdido peso y el vestido que llevaba le sentaba muy bien. Me levanté y la besé en la mejilla. Vaya, te ves maravillosa. ¿Has perdido peso, no? Kimberly sonrió. Sí, he perdido 16 libras. Lo siento, no me di cuenta antes, pero estás usando esas sudaderas y pantalones deportivos de gran tamaño. De todos modos, como dije, te ves maravillosa. El restaurante era pequeño y acogedor. Era exactamente el tipo de lugar que las parejas elegirían para una cita, pero no lo consideré una cita. Fue solo un encuentro entre dos amigos cercanos. Te pedí que cenaras conmigo esta noche porque quería celebrar mi victoria en la corte y tengo algunas noticias. Conseguí un trabajo. Esto es maravilloso, sonrió Kimberly. ¿Para quién vas a trabajar? Sable Security de Jacksonville, Florida, respondí. No sabía que tenían una oficina aquí, dijo Kimberly preocupada. No lo tienen aquí. Tendré que mudarme a Jacksonville. Me sorprendí completamente cuando la luz se apagó en los ojos de Kimberly y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pensé que estarías feliz por mí, dije, confundido. Estoy feliz de que hayas conseguido un trabajo, dijo Kimberly, todavía llorando, pero estarás a 600 millas de distancia, Kimberly. ¿Recuerdas cómo me dijiste que no dejara que la traición de mi esposa me consumiera de odio? Ella asintió. Ahora me doy cuenta de que la única manera de hacer esto es poner cierta distancia entre Carol y yo y dejar que el tiempo haga el resto. Entiendo, dijo Kimberly, secándose los ojos. Voy a extrañarte. Realmente disfruté tener un amigo. Oye, solo estoy a una llamada de distancia, le dije, intentando, sin éxito, animarla. Me sorprendió mucho la reacción de Kimberly. Entonces se me ocurrió que probablemente ella no tenía muchos amigos, así que le hice otra sugerencia. Podrías venir a visitarme si quieres. No sé qué tiene para ofrecer Jacksonville, pero lo descubriré. ¿Realmente quieres que vaya a visitarme? Ella preguntó. Por supuesto, dije rápidamente. Recuerda, allí tampoco tendré amigos. ¿Cuándo te vas? Empezaré a hacer las maletas dentro de 45 días, pero antes tengo mucho que hacer. Necesito encontrar un lugar donde vivir, abrir una nueva cuenta corriente en un banco de allí. También tengo que hacerme la prueba del detector de mentiras, tomarme las huellas dactilares y pasar la prueba de la pastilla. Calculo que serán necesarios al menos 2 viajes hasta allí para terminarlo todo. Después de esto, su estado de ánimo mejoró un poco, pero noté que Kimberly no comía mucho. Pensé que todavía estaba un poco molesta. De hecho, a medida que se acercaba el momento de mi partida, Kimberly cada día se ponía más triste. Parecía estar esperando algo más entre nosotros. Debo admitir que esto me confundió porque sentí que Kimberly podía hacerlo mucho mejor que yo. Pasé mi última noche antes de dirigirme a mi nuevo trabajo en el departamento de Kimberly. Preparó una cena deliciosa y la cubrió con un pastel de chocolate con las palabras «Te extrañaré» escritas. Después de ayudarla a limpiar, miramos televisión hasta que llegó la hora de acostarse. Le di un beso en los labios antes de dirigirme a la habitación de invitados. Su respiración se volvió errática y supe que estaba cerca del clímax y que yo no estaba haciendo prácticamente nada. Cuando me sentí exhausto, me aferré a Kimberly mientras ella sollozaba. Me preocupaba que tal vez la hubiera lastimado o que ella estuviera enojada porque me había aprovechado de ella o algo así. ¿Qué pasa, Kimberly?, pregunté, casi en pánico. ¿Te lastimé?
No, simplemente estoy muy feliz, dijo Kimberly, apoyando su cabeza en mi pecho. He estado disfrutando de los placeres con 5 o 6 hombres antes, pero esta es la primera vez que hago el amor. Gracias. Nos quedamos allí durante varios largos minutos antes de que Kimberly saliera de mi cama. Dio 2 pasos hacia la puerta y luego regresó hacia mí. Ella se inclinó y me besó. ¿Dormirás conmigo en mi cama esta noche? Estaba más que feliz de hacerlo aunque solo fuera porque mi cama estaba empapada. Además, estar en la cama con Kimberly me parecía la manera perfecta de pasar mi última noche en esta ciudad. Nunca he visto placer y ternura más puros en el rostro de una persona que en el rostro de Kimberly esa mañana. Luego, nos duchamos juntos y fue allí donde me di cuenta de que Kimberly estaba a 3/4 del camino para convertirse en un zorro de sangre fría. Ella ya estaba fuera de mi alcance, pero apreciaré esta noche por el resto de mi vida. Después del desayuno, revisé mi auto por última vez para asegurarme de que tenía todo. Luego me volví hacia Kimberly y la besé. Ella respondió con quizás el beso más apasionado que jamás haya recibido. Entonces, lamentablemente, llegó el momento de irme. Mientras mi auto se alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi a Kimberly sentada en la acera. Se cubrió la cabeza con las manos y empezó a sollozar. No quería desesperadamente dejarla, pero sabía que era lo mejor. Todavía estaba enamorado de Carol y, por lo tanto, era un bien dañado. Fue un poco gracioso porque ya no estaba pensando en la venganza. Simplemente tenía una profunda tristeza en lo más profundo de mi corazón. Jacksonville era una ciudad fascinante, pero no pude ver mucho de ella. Salté a mi nuevo trabajo con ambos pies. Trabajaba muchas horas no solo para mantenerme ocupada, sino también porque me ayudaba a olvidarme de Carol. Me mantuve en contacto con Kimberly y ella siempre parecía muy emocionada cuando sabía de mí y muy triste cuando terminaba nuestra conversación telefónica. Fue de ella de quien escuché la noticia que tanto temía. Carol y Jacob se casaron aproximadamente un mes después de finalizar su divorcio. También supe que Carol tenía una niña. Por alguna razón, esta noticia no me molestó tanto. Quizás estaba empezando a recuperarme del dolor y la humillación. Es cierto que ahora rara vez tengo noches de insomnio. Además, rara vez me despertaba deprimido por la mañana porque Carol no estaba conmigo en la cama. Kimberly vino y pasó 4 días conmigo en marzo. Como hacía algún tiempo que no nos veíamos, no estábamos seguros de nuestra relación. Estuvimos bailando sobre el tema de la intimidad y no dormimos juntos hasta las últimas 2 noches. Pero luego fue casi tan intenso como la primera vez. Solo que esta vez tenía productos de caucho a mano. Quizás 4 docenas sea demasiado optimista, pero en realidad usé 6 durante esas 2 noches. Aproximadamente un año después, me dijeron que podía contratar un asistente administrativo para mi equipo. Sable Security era mucho más grande que mi antigua empresa. Si bien SB tenía un equipo dedicado a la ciberseguridad, nosotros teníamos 6. Y durante ese año, pasé de ser un simple miembro de un equipo a su líder. Como la decisión sobre a quién contratar era mía, llamé inmediatamente a Kimberly. Apenas tuve tiempo de explicarle el trabajo cuando ella dijo que lo quería. Cuando me encontré con Kimberly en el aeropuerto, me quedé sin aliento cuando predije que ella era genial. Vi la cabeza del hombre girar bruscamente mientras salía del compartimiento de pasajeros, pero lo único que quería hacer era llegar hasta mí. Se arrojó a mis brazos y me besó con una pasión que hizo que mis rodillas temblaran. El plan era que Kimberly se quedara conmigo hasta que encontrara su propio apartamento. Pensé que solo me llevaría una semana, pero la búsqueda se prolongó semana tras semana. Algo andaba mal en cada apartamento que inspeccionaba. No me quejé porque Kimberly y yo dormíamos en la misma cama. Es curioso que durante el año y medio que pasé en Jacksonville, seguí pensando cada vez menos en Carol, y cuando apareció Kimberly, dejé de pensar en ella por completo. Sin embargo, sabía que Kimberly eventualmente se mudaría y temía ese día. 5 semanas después,
le pregunté a Kimberly sobre la situación de su apartamento y empezó a llorar. Me quedé completamente estupefacto. Sabía que la hacía llorar, pero por mi vida, no sabía por qué. Lo siento, me disculpé. ¿Dije algo mal? ¿Quieres que me vaya?, preguntó Kimberly tímidamente. Diablos, no, dije con decisión. Me gustaría que te quedaras para siempre, pero sé que algún día querrás irte. Solo necesito un poco de tiempo para prepararme. Te pediría que te casaras conmigo, pero eres demasiado buena para mí. No, no es así, protestó Kimberly. Te amo casi desde el día que comencé a trabajar en SB. Me casaría contigo en un abrir y cerrar de ojos. Esto cambió todo para nosotros. Ese día fuimos a comprar anillos y comenzamos a planificar nuestra boda. Aunque estaba aterrorizada de que Kimberly eventualmente me dejara por otra persona, estaba tan enamorado de ella que tuve que correr el riesgo. 6 meses después, Kimberly y yo nos casamos. Un año después, Kimberly dio a luz a un niño al que llamamos Mickey Jr. 1 año y medio después, tuvimos una niña llamada Charlotte. Ahora he ascendido en Sable hasta el punto de liderar los 8 equipos de ciberseguridad. Sí, hemos añadido 2 más. Kimberly, por otro lado, eligió ser ama de casa. 3 años después, era cerca de Navidad cuando me llamaron a una reunión. Fue en esta reunión que supe que Sable planeaba adquirir SB Security Software. Sería parte del equipo que llevaría a cabo la debida diligencia antes de que se completara la adquisición. Durante los años que Kimberly y yo estuvimos casados, la madre de Kimberly murió y mis padres se jubilaron. Se mudaron a Jacksonville para estar más cerca de sus nietos y de mí, con ellos como niñeras. Planeaba utilizar las vacaciones de la semana como mini vacaciones. También utilizaría las habilidades de Kimberly como asistente administrativa para ayudarme en mi investigación. De esa manera, podría llevar a Kimberly a trabajar conmigo todos los días, donde podría conocer a algunas de las personas con las que trabajaba y podríamos escaparnos para almuerzos largos juntos. Aprendí 4 cosas durante mi semana en Nashville. Primero, me enteré de que esta instalación era el único lugar donde SB hacía su trabajo de ciberseguridad. En segundo lugar, Jacob fue nombrado director de operaciones y Carol fue la directora senior de proyectos. En tercer lugar, a pesar de mi animosidad hacia Jacob, descubrí que él dirigía el barco con firmeza. Toda su operación, desde mi punto de vista, me pareció de primera clase. Y lo último que supe fue que SB iba a dar una fiesta de Navidad el viernes por la noche y que yo tenía que irme. Aparte de la primera presentación de nuestro equipo a Jacob, no tuve ningún contacto con él. Además, no vi a Carol ni una sola vez en toda la semana. Sin embargo, en la fiesta de Navidad todo cambió. SB alquiló un salón de baile en el Hilton DoubleTree en el centro de Nashville. Estaba decorado de forma festiva, había mesas alrededor del perímetro de la pista de baile y un grupo de 5 personas estaba sentada en una de las esquinas. Tocaban suaves villancicos, música suave de fondo y, a veces, añadían canciones antiguas. Después de la cena y los discursos, habría baile. También hubo barra libre, para el deleite de todos, y que llamó cada vez más la atención a medida que iba llegando más gente. Jacob, Carol y algunos de los líderes de SB decidieron darle la bienvenida al equipo de Sable. No estaba deseando que llegara. No sabía cómo reaccionaría al tener que enfrentarme a Jacob y Carol juntos. Sin embargo, mis temores fueron en vano. Jacob, como ya lo sabía, tenía más o menos el mismo aspecto, y Carol, aunque parecía un poco mayor, todavía tenía buen aspecto. Curiosamente no sentí nada cuando vinieron a saludarnos. Mike, me alegra que hayas podido acompañarnos esta noche, dijo Jacob con nerviosismo. Espero que nuestras diferencias pasadas no interfieran con la adquisición. No de mi parte, le aseguré. Es historia antigua. ¿Y quién es esta visión de la belleza? Jacob sonrió ampliamente y tomó la mano de Kimberly. Esta es mi amada esposa, Kimberly, le dije, besándola en la mejilla.
La sonrisa de Jacob desapareció mientras miraba a Kimberly y luego a mí. Kimberly le sonrió a Jacob. ¿No te acuerdas de mí, Jacob? Yo era la asistente administrativa de Michael cuando él trabajaba para SB, pero lo cambié para convertirme en la esposa de Michael. Fue un gran ascenso para mí. Los ojos de Jacob se entrecerraron aún más, pero trató de devolverle la sonrisa a su rostro. Sin embargo, no parecía sincero. Por supuesto, fue hace mucho tiempo. Lamento no haberte reconocido. Jacob siguió adelante, pero sus ojos continuaron vagando hacia Kimberly y hacia mí. Entonces Carol se deslizó a mi lado. Michael, te ves muy bien, dijo, tomando mi mano, y tu esposa es hermosa. No sabía que te casaste. Hemos estado casados durante 7 años en marzo, dijo Kimberly con una sonrisa, abrazando mi brazo. Tanto tú como Jacob lucen bien, respondí y luego pregunté, ¿cómo? ¿Qué está haciendo su hija? Carol se encogió al principio, pero luego sonrió. Está muy bien. Tammy está en 2º grado y su hermano, Jacob Jr., está en el jardín de infantes. ¿Ustedes también tienen hijos? Kimberly respondió, Mickey Jr. está en la guardería y Charlotte todavía está en casa conmigo. A ambos les va bien. Gracias por preguntar. Carol luego siguió adelante, y poco después, Kimberly y yo nos alejamos para encontrar nuestra mesa. La comida fue excelente y, afortunadamente, los discursos fueron breves. El director general de Sable simplemente aseguró a todos que no había puestos de trabajo en peligro durante al menos el próximo año y que estaba deseando que llegara la fusión. Una vez que terminó la cena, la música comenzó con fuerza y Kimberly y yo dimos vueltas por la pista de baile unas cuantas veces. Creo que los jóvenes de hoy realmente han errado el blanco cuando se trata de bailar. Bailar lento con alguien a quien amas es algo muy íntimo, puede unir a 2 personas casi tanto como la intimidad. En algún momento de la noche sentí que alguien me tocaba el hombro. Cuando me di vuelta, vi a Carol parada allí. Kimberly se giró para ver lo que estaba mirando y entrecerró los ojos al darse cuenta de que era mi ex esposa. Carol le sonrió dulcemente a Kimberly. ¿Puedo invitar a bailar a tu marido? Kimberly me miró y luego le sonrió a Carol. Siempre y cuando recuerdes dónde devolverlo. Llevé a Carol a la pista de baile y bailamos en silencio durante aproximadamente 1 minuto. Michael, solo quiero pedirte disculpas por lo que Jacob y yo te hicimos en aquel entonces, dijo con genuino remordimiento en su voz. No merecías nada de esto. Pero cuando descubrí que estaba embarazada del hijo de Jacob, supe que todo había terminado entre nosotros. Decidí hacer que nuestra ruptura fuera rápida y sencilla. Ni siquiera pensé en lo mucho que no debería haber dejado que Jacob me convenciera de seguir con la política de tierra arrasada que estábamos usando, era completamente inapropiada. Me reí levemente. Como dice la gente, o es agua debajo del puente o agua sobre la presa. No importa ahora, todos hemos seguido adelante. Además, me merezco algo de eso, realmente le di una paliza a Jacob. Obviamente, no le hice demasiado daño a sus órganos reproductivos porque tuviste un segundo hijo. Carol se rió al escuchar esto. Bailamos un poco en silencio y decidí enterrar el hacha entre nosotros de una vez por todas. Escucha, Carol, comencé vacilante. Admito que me sentí muy triste cuando me dejaste por Jacob. Me llevó muchos meses aceptar tu pérdida. Pero ahora ambos estamos felizmente casados y tenemos hijos. He llegado a creer que esto era lo que debía suceder. Carol reprimió una risa áspera, y cuando la miré a la cara, una lágrima corría por su mejilla. ¿Dije algo malo? Carol se limitó a negar con la cabeza. No, Michael, no dijiste nada malo. Simplemente no es lo que piensas. A primera vista, todo el mundo piensa que somos la pareja perfecta y, durante el primer año, habría estado de acuerdo con ellos. Pero Jacob es solo un manipulador encantador, utiliza personas y luego las abandona. Sé que me engañó muchas veces,
pero no es tan inteligente como cree. Cada vez que descubro que me engañó, lo engañé. Me quedé boquiabierto y Carol se dio cuenta. Ella sonrió. Es una manera increíble de vivir, lo sé, dijo con tristeza. Debería haberme ido. Jacob, cuando descubrí cómo era realmente, pero estaba demasiado avergonzado y demasiado orgulloso. Michael, me alegro de que hayas encontrado la felicidad, pero siempre me arrepentiré de haberte dejado. Tú y mis hijos sois lo mejor que me ha pasado en la vida. Continuamos hablando hasta que terminó la canción. Luego, Carol me acompañó de regreso a mi mesa y le agradeció a Kimberly por permitirme prestarme. Mientras Kimberly y yo bailábamos nuestro último baile esa noche, se me ocurrió que su consejo de hacía tantos años había sido correcto. Si me hubiera negado a dejar a Carol, bien podría haberme consumido. Creo que es verdad lo que dicen, cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Cuando perdí a Carol, quedé completamente devastada, pero luego Dios me permitió encontrar a Kimberly y ni siquiera puedo imaginar la vida sin ella. Entonces, ¿de qué estaban hablando Carol y tú? Preguntó finalmente Kimberly. ¿Está tratando de recuperarte? Me reí y la besé. Como si ella tuviera alguna posibilidad de hacer eso, ¿vale? Dijo Kimberly, apoyando su cabeza en mi hombro. Solo recuerda que soy una mujer celosa que ama a un hombre. Te cortaré, ¿sabes qué? Si alguna vez intentas dejarme. Solo mencioné esto porque escuché que su matrimonio no es todo sol, luz y arcoíris. Carol me dijo lo mismo, yo acordado. Pero creo que permanecerán juntos por el bien de los niños. Cuando los niños crezcan, no apostaría a que este matrimonio sobreviva. ¡Qué forma más triste de vivir! De todos modos, Carol me dijo algo que me pareció gracioso. Sé que a ella no le hizo ninguna gracia y estoy bastante seguro de que a Jacob no le resultará gracioso cuando lleguen a casa esta noche. ¿Qué es esto? Carol estaba parada detrás de su marido, y él no se dio cuenta de que ella estaba allí. Jacob te estaba mirando cuando dijo eso. Michael ha vuelto a ganar. ¿Qué te parece nuestra historia de hoy? En mi opinión, el hombre tenía toda la razón en esta historia, actuó con valentía. ¿Qué opinas tú? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.